Bienvenidos a Second Chance Ministry, el capítulo de la viudez, la historia de Ruth, una mujer impactante en la historia del pueblo de Israel. Si no estás suscrito todavía, te aconsejamos, puedes suscribirte a nuestro canal. Allí tenemos clases, tenemos devocionales, tenemos predicaciones y toda esta serie de personajes restaurados, hombres y mujeres, historias de restauración que van a impactar tu vida. Además, puedes también darle a la campanita para recibir la información cuando subamos un video nuevo. Dios te bendiga. La historia que vamos a analizar esta semana tiene que ver con dolor, tiene que ver con angustia, con soledad, con ese sentimiento que hablamos en la introducción de desprotección. Planteamos el tema de la viudez, algo que nos puede tocar a cualquiera de nosotros y que en términos generales nunca estamos preparados, porque decidimos vivir la vida con alguien a quien amamos y a lo largo de los años establecemos un nexo, una unión, una estabilidad donde uno se apoya en el otro y esto se hace de manera recíproca, hasta que por X razones en la vida y nunca lo vamos a entender, o en la mayoría de los casos no lo vamos a entender, uno de los dos se nos adelanta en el viaje y se va a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hace la persona que queda sola? ¿Qué hace el hombre o la mujer que tiene que enfrentar la viudez? De acuerdo a las estadísticas generales, son muchas más las mujeres viudas que los hombres viudos. Los hombres cometemos muchos errores en nuestro cuidado físico, en nuestra alimentación. Somos mucho más descuidados en las cuestiones medicinales, al margen de trabajos riesgosos, accidentes. Es decir, muchas mujeres se enfrentan el tema de la viudez. Y esta semana vamos a hablar de una de ellas. Alguien que tiene que ver con una historia de casi unos 1000 años antes de Cristo. Se da la historia de Noemí, una mujer que va con Elimelec, con su esposo, a una tierra diferente, porque en la tierra de Belén hay hambre, y ella decide irse con su esposo y sus dos hijos, Kelión y Malión, a la tierra de Moab, una tierra que no era muy querida por los israelitas, pero que al tener hambre en su lugar de origen, los motivó quizás con la expectativa de hacer una diferencia financiera o de poder vivir mejor, o simplemente de saciar el hambre. Esto pasa en muchos contextos. Mucha gente hoy en el mundo viaja, se desplaza, no permanece toda la vida en el mismo lugar. Esto hizo esta familia. Pero lo notable de esta historia es que al tiempo nos va a relatar el libro de Ruth, justamente, que murió Elimelec. Y queda Noemí. Noemí tiene que enfrentar la viudez, es la primera en la historia que la enfrenta, pero le quedan sus dos hijos. Y de alguna manera, como viuda, ella dice, bueno, voy a encauzar mi vida, voy a dedicar mi vida a mis hijos, hasta que sus hijos se casan. Toda la historia de la familia en la tierra de Moab dura aproximadamente 10 años. En los primeros años murió su esposo. Los dos hijos se casaron con dos mujeres que son de esa tierra, moabitas, un pueblo no muy querido por los israelitas, pero los dos hijos deciden casarse con dos jóvenes, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Lo triste de la historia es que estos dos jóvenes también mueren. Ahora en nuestro panel, en nuestra historia, en nuestro relato, nos encontramos con tres mujeres viudas, una mujer mayor y dos mujeres jóvenes. ¿Qué hacer frente a la viudez? ¿Qué hacer frente a la desprotección? ¿Qué hacer cuando una de estas mujeres se siente lejos de casa? Las otras dos eran de allí, pero se sienten solas, se sienten abandonadas, desprotegidas. Acá empieza el relato que queremos compartirte de Second Chance Ministry. La vida continúa, la vida tiene todavía nuevas posibilidades, pero no todos los hombres y las mujeres vemos ese futuro. No todos en ese tiempo estamos capacitados para analizar las posibilidades que hay de salir de este momento. Obviamente vamos a tener que enfrentar el proceso del duelo con las 5 etapas, que las podemos buscar en cualquier programa, en cualquier lectura, las podemos googlear o podemos ir a otro video de YouTube. Hablar de las 5 etapas del duelo. Ahora, no quiero hablar del duelo, sino de la viudez, de qué hacer frente a esto. Uno piensa que la vida ya no tiene sentido. Uno piensa que para qué continuar. Muchos van a plantear que un hombre o una mujer comienzan a morir a partir de la enfermedad y la muerte de su cónyuge. Podríamos decir que es una decisión inconsciente, involuntaria, pero de alguna manera apoyada conscientemente porque entendemos que ya no tiene sentido continuar en la vida. Vamos a ver en el segundo punto de este video justamente qué hizo cada una de ellas frente a la viudez. El punto número 2 de nuestra historia de la viudez tiene que ver con qué hacer
frente a esta crisis que nos ha llegado. Tenemos en nuestro relato 3 mujeres viudas, una mayor y 2 jóvenes. La mayor entiende que está lejos de su casa y piensa que lo ideal sería volver hacia aquellos lugares donde sienta quizás más seguridad, más tranquilidad, más cercanía con los suyos. Decide volver a Belén, su tierra. Y quedan las 2 mujeres jóvenes que son oriundas de Moab, donde aconteció la crisis. Las 3 comienzan el regreso. Las 3 comienzan a pensar que lo mejor es salir de ese lugar. Y de alguna manera existe cierta razón en esto. ¿Por qué? Nos vamos a encontrar con lo siguiente. Una persona cuando enviuda tiene que enfrentar esa situación y tratar en lo posible de que no pase mucho tiempo antes de cambiar sus hábitos, cambiar su estilo de vida y, si es posible, cambiar un poco el entorno donde vive. Noemí decide regresar y las 2 más jóvenes la acompañan. Pero en ese momento ella les plantea y les dice, miren que estamos frente a una crisis porque yo ya no tengo más hijos. Y aún cuando los tuviera, sería injusto pedirles a ustedes que esperen hasta que ellos crezcan para poder volver a armar una familia. Entonces, frente a esto, una de las 2, Orfa, decide regresar a Moab. Y Ruth plantea, no, esperen, yo quiero seguir con ustedes. Y acá vemos decisiones que van tomando las personas en la vida. Vemos decisiones que son necesarias tomar a nivel personal independiente. Ella podía haber vuelto a estar con sus padres, con sus hermanos, cuñados, sobrinos, con alguien, pero decide ella de alguna forma relacionarse con el pueblo de Dios. Decide relacionarse con la fe de Noemí. Noemí da a entender el relato que a pesar de la viudez seguía confiando en Dios, seguía creyendo en Jehová. Ella no interpretó esta situación como un castigo divino para enojarse con Dios, para culpar a Dios. Esto es algo muy común en los seres humanos. Cuando perdemos un ser querido, de alguna manera queremos hacerlo responsable de nuestras crisis, de nuestros dolores, de nuestras angustias. ¿Qué es lo que hizo Noemí? Noemí dijo, Dios no tiene la culpa. Tampoco nosotros nos sentimos culpables al haber dejado Belén, porque alguna vez en algún comentario quizás pueda leer eso, que Dios mató a Elimelec y a sus 2 hijos por haber dejado Belén. Eso no lo dice la Escritura. Esta mujer dijo, yo voy a volver a mi tierra, voy a volver a mi Dios, voy a volver a mi pueblo, porque entiendo que allí puedo de alguna manera continuar mi vida. Son decisiones que uno tiene que tomar. Quizás en el momento de enfrentar la viudez, tanto hombres como mujeres, y como vimos en las estadísticas, muchas veces más las mujeres piensan, no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer de mi vida, no sé si tiene sentido seguir viviendo. Vamos a empezar a responder. La primera, al revés, sí tiene sentido seguir viviendo, porque Dios determinó, Dios permitió, Dios estableció los tiempos de cada uno de nosotros, y que tu ser querido no esté, no implica que usted ya no tenga propósitos, que usted ya no tenga sentido en la vida. Sí que tiene que seguir viviendo, por usted, por el resto de la familia que quedó, y si hay hijos, mucho más todavía por ellos. Ellos necesitan su vida. Segundo, ¿tengo propósitos en la vida? Obvio, Dios todavía tiene planes. ¿Tiene sentido seguir viviendo? Claro, es verdad. Uno quizás en ese momento parece que todo se oscurece y que no hay un futuro, no hay algo que podamos ver hacia adelante. Sí que hay cosas hacia adelante. Second Chance Ministry trabaja con personas como ustedes, con personas que enfrentan el dolor, que enfrentan las crisis y que tienen que tomar decisiones. Sobre eso queremos hablarte. La viudez es una de las crisis más grandes que un ser humano puede enfrentar en la vida, pero aún allí Dios tiene planes, aún allí Dios está presente. Dios todavía dejó que usted siga con vida. No fue un error, no fue una casualidad. Hay un plan mucho más allá de sus sentimientos, de nuestros sentimientos. Dios todavía tiene planes con usted. Dios todavía tiene un futuro y depende mucho de las decisiones que tome a partir de este momento. Vamos a ver ahora el punto número 3. El tercer aspecto que quisiéramos remarcar en este video son las decisiones sobre el futuro. Vimos en nuestro relato que una de ellas decidió volver a casarse, casi cumpliendo las pautas paulinas del Nuevo Testamento, porque Pablo en sus cartas va a decir, si es una viuda joven, Pablo aconseja, entiendan por favor, jamás obligaríamos a alguien a volver a sentir amor. Lo que Pablo aconseja es que si es una viuda joven, todavía puede rehacer su vida, todavía puede reencontrar el amor, volver a pensar en armar una familia, quizás con los hijos que tenga, o quizás si es muy joven, armar una nueva familia incluyendo hijos en esa nueva relación. Otra de las personas, Noemí, decide no volver a casarse. Y también es una decisión sabia, porque no tenemos que obligar a alguien a volver a formar una pareja. Ella se sintió bien como viuda acompañando a su nuera. Ella se sintió bien acompañando esa nueva relación de su nuera. Ella apoyó esta decisión de Ruth, no le puso piedras en el camino, no le dijo que le debía fidelidad a su hijo propio. Piensen
dicen, ella está ahora apoyando a quien fue su nuera en amor a decirle puedes establecer una nueva relación. Qué interesante cómo estas dos mujeres enfrentan la realidad. Las dos pasan por el dolor, las dos pasan por el duelo, pero las dos encuentran la forma de salir. Desde Second Chance Ministry queremos decirte eso. Hay una forma de salir. Siempre, siempre dice la Escritura que juntamente con la prueba, la dificultad, el momento de tentación, el momento de crisis, Dios, además de todo eso, también nos extiende una salida. Y la salida para Ruth fue una nueva familia. Ella pensó, yo amé a ese hombre, pero ya no está. No le debo fidelidad a un hombre que ya no está vivo. Le debí mi fidelidad, lo amé, lo cuidé, lo protegí durante el tiempo que compartimos juntos. Pero hoy estoy libre, estoy independiente y si aparece alguien que me ame, puedo darme el permiso de amar nuevamente. Esto es Second Chance Ministry, una segunda oportunidad. Ruth dijo, puedo volver a amar y la historia es maravillosa. Se casó con Boaz, tuvo un hijo llamado Obed y a partir de ahí vamos a ver que son partícipes también de la línea genealógica del Mesías. Y sin embargo Noemí dijo, tranquilos, yo soy feliz así, extraño a mi esposo, pero no dejo de ser una mujer libre, independiente, que puedo seguir mi vida. Ella siguió su vida a través de su nuera, a través de su nuevo yerno, podríamos decirlo de alguna manera, y a través de sus nietos. Second Chance Ministry te está anunciando, Dios todavía tiene planes contigo. Has perdido a alguien que amas, has perdido a alguien con quien habías hecho proyectos para toda tu vida. Hoy ya no está, pero Dios no te deja sola. Dios no te deja solo. Dios todavía tiene planes contigo y sin duda Dios va a ir mostrándote poco a poco el camino y la salida para que puedas reponerte de esto. Vas a necesitar quizás a otros integrantes de la familia, a la iglesia, pero sin duda Dios va a estar contigo. No te pierdas la próxima historia de Second Chance Ministry. Dios te bendiga.